no podemos dejar que el paciente compre cualquier multivitamínico. Pero sí era un punto que teníamos que tomar en cuenta precisamente por la cuestión de los costos, ¿no? Porque son suplementos que que los suplementos no son económicos como tal, ¿no? Nada que no sea indicado por un nutriólogo o por un médico, porque esas recomendaciones, hay incluso suplementos herbales que pueden llegar a ser pues incluso contraproducentes. De verdad, si uno se va a suplementos herbales o suplementos naturales, la lista no acaba. Pero eso tiene un riesgo, o sea, eso conlleva un riesgo porque son suplementos que igual y ni siquiera están probados. No nada más es una hierba en particular, ¿no? Sino puede ser una mezcla que el paciente la abuelita le recomendó, sí, se la regaló. No sabemos realmente qué se está tomando el paciente. Este miedo, ¿no? De que, y si me operan, y si presento deficiencias a cada rato, no tendría por qué pasar. No tendría por qué pasar porque justo para eso son las consultas con cierta periodicidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 del podcast de Reverend Clinic con el tema de suplementación en bariatría. Nuestra invitada del día de hoy es la licenciada Jessica Vázquez, nutrióloga clínica. Vamos a comenzar con una pequeña reseña de su preparación. La licenciada Jessica Vázquez es egresada de la licenciatura de Nutrición y Bienestar en el Tecnológico de Monterrey en el año 2022. En ese mismo año realiza un diplomado en Educación para la Diabetes con aval de la Federación Mexicana de Diabetes. Es en el 2023, es decir, un año después, cuando realiza un diplomado en Nutrición Deportiva avalado por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva y el Comité Olímpico Internacional. Es colaboradora de múltiples protocolos de investigación en clínicos enfocados en pacientes con obesidad y diabetes, avalados por el Centro Mexicano de Estudios en Diseños Clínicos. La licenciada Jessica Vázquez es nutrióloga clínica, como bien lo mencionamos, y brinda atención a pacientes con obesidad y cirugía bariátrica, además de colaborar en la atención de pacientes con diabetes mellitus y sus enfermedades asociadas. Un gusto tenerte, Jessy, con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Doc. Bueno, pues mira, yo creo que muy importante seguramente es del interés general el saber por qué los pacientes que someten una cirugía para pérdida de peso necesitan suplementarse. Sí, es correcto. Pues mire, es muy importante y de hecho esto se hace hincapié en consulta o valoración inicial, a diferencia de una pérdida de peso o un programa para pérdida de peso convencional. El paciente bariátrico pues va a representar una restricción o por la misma cirugía una restricción en la comida, o sea, la cantidad de comida que pueden ingerir, y también hay procedimientos que son de mala absorción. Por tanto, no van a poder, estos pacientes una vez operados, no van a poder cumplir con las demandas de micronutrientes, de vitaminas, minerales, y por eso es que se indica en estos pacientes una suplementación muy cuidada, una suplementación, pues ahora sí que vitalicia. Ok. Oye, ¿y qué deficiencias son las que nosotros debemos de cuidar en los pacientes que se someten a este tipo de cirugías? ¿Qué deficiencias nutricionales, Ok, pues básicamente? realmente son varias. Y bueno, justamente para esto es que nosotros como profesionales, tanto usted de la parte médica como nosotros de la parte nutricional, pues vamos evaluando a través de los parámetros bioquímicos, pues cómo están la vitamina D, cómo están los electrolitos, cómo están, no se pueden evaluar evidentemente todas las vitaminas, los minerales, esto es muy costoso, pero principalmente es hierro, calcio, vitamina D, a veces zinc, y bueno, pues el multivitamínico se indica porque en sí de todos los nutrimentos, estos pacientes no van a llegar a la dosis diaria recomendada. Por eso es que en sí, ¿a qué están predispuestos a tener deficiencias? Pues básicamente a todos, ¿no? Solamente que, pues, dependiendo de cada caso y como vayamos monitorizando a estos pacientes, vamos a definir cuáles son los que hay que tener más cuidado con ellos. Por ejemplo, hablando de los procedimientos de bypass, del procedimiento de bypass gástrico, que es un procedimiento malabsortivo y Ujú. que también tiene una parte de restricción porque se corta una parte del estómago.
¿qué deberemos de cuidar? Por ejemplo, sabemos que el calcio es importante cuidarlo en este tipo de pacientes, así como la vitamina D, el hierro, por ejemplo, que ya no se absorbe de la misma forma en este tipo de pacientes. Sí, totalmente. Es hierro y siempre va acompañado hierro con todas las vitaminas del complejo B, principalmente vitamina B1 y B12. Ahora casi siempre se les va a indicar a los pacientes tomar una vitamina del complejo B, o sea, no nada más una en particular, pero ese es definitivo que tenemos todavía que tener más cuidado en pacientes con bypass, porque como lo menciona, pues ya al el alimento ya no pasar por completo a través de todo el intestino, pues o sea, en ciertas porciones del intestino es donde se absorben estos nutrimentos. No, ahorita estamos hablando de la parte de vitaminas, pero también hay a nivel de macronutrimentos, pues hay que vigilar un poquito más de fondo la proteína, la ingesta de proteína. Y en ese sentido, fíjate, es muy importante. ¿Qué es mejor, la proteína vegana o la proteína de origen animal? Híjole, aquí no hay como tal una respuesta correcta e incorrecta. Obviamente por absorción, nosotros tenemos, o bueno, la proteína animal se absorbe de mucho mejor forma, es más eficiente que la proteína vegetal. Obviamente tenemos que individualizar, porque si hay un paciente que por algo o por preferencias, ¿no? Porque los pacientes pueden decir por el simple hecho no me gusta comer carne, nosotros tenemos que ingeniárnoslo. Pero de hecho hay tablas de las calidades de las proteínas y bueno, ya sea la carne, el huevo, la proteína de soya de leche, pues siempre van a estar al top de esa lista. Sabemos que hoy día ya ves que hay unas proteínas que son veganas. Ujú. ¿Son opción para el paciente que se somete a este tipo de cirugías? Sí podrían ser opción, por ejemplo, en pacientes que presentan problemas de reflujo, o sea, que ya tienen alguna condición subyacente, que a lo mejor la proteína de suero de leche o una proteína a base de caseína no es la indicada, o hay pacientes que les puede generar cierta distensión abdominal. En esos casos, pues obviamente se opta por una proteína vegana, pero la de elección preferentemente va a ser proteína de suero de leche. Perfecto. Hoy hablando de los multivitamínicos, el uso puede ser indiscriminado de cualquier tipo de multivitamínico que tome una persona que no está sometida a este procedimiento, o deberemos de tener en cuenta ese multivitamínico y aparte de eso, incrementar la cantidad de tabletas que requiere el paciente, en este caso bariátrico, o cómo se maneja esa parte. Pues mire, todo nuevamente, o sea, no podemos dejar que el paciente compre cualquier multivitamínico. Voy a poner un caso que no nada más es de consulta de bariatría, sino en general. Hay pacientes que llegan muy felices diciéndome que ya incluyeron una suplementación de omega 3, pero cuando uno lee el etiquetado, realmente la concentración de estos dos ácidos grasos de EPA y DHA no llega a la ingesta para la cual está indicada la suplementación. O sea, ese suplemento está un poco reducido en calidad. Okay. Entonces, esto tenemos que checarlo con cualquier multivitamínico que los pacientes lleguen a tomar. Ahora, pues depende mucho de lo que le comentaba. A lo mejor este paciente no nada más necesita un multivitamínico, sino adicionalmente puede depender de muchos factores, o sea, de la edad, el grupo de edad, no sé, una paciente en edad fértil, pues obviamente vamos a tener que hacer más hincapié en ciertas vitaminas, el ácido fólico, que a lo mejor sería una dosis adicional a la que se le mandaría al resto de los pacientes. O sea, lo ideal es que el paciente antes de comprarlo te consulte. Sí. ¿Cómo es la dinámica en ese sentido, Jessy, en la consulta? ¿Tú le recomiendas el multivitamínico o él busca? ¿Cómo es esa situación? Porque sabemos que hoy en día no hay muchos suplementos para este tipo de pacientes. Solamente, bueno, en Estados Unidos ya hay, en Norteamérica hay ya ciertas marcas que ya están establecidas para pacientes que se someten a este tipo de procedimientos, pero en México todavía estamos un poquito rezagados en ese sentido. Claro, ¿no? Pues realmente ya en la clínica, justo para evitar esto, nosotros ya tenemos una marca en particular que nosotros recomendamos, que si leemos al reverso del etiquetado, pues nos vamos a dar cuenta que sí aporta esa dosis diaria recomendada a esos pacientes y que pueden ya estar llegando a los niveles óptimos. Por eso es que, digo, en el mercado se pueden encontrar infinidad de suplementos, es una realidad.
muchos buenos, también es una realidad, pero para que los pacientes justo con el fin de practicidad puedan no hacerse bolas de, bueno, compro uno de esta marca y 3 de la otra y 2 de esta, pues nosotros les ayudamos de esa parte para estandarizarlos y obviamente la marca que recomendamos, pues sabemos de antemano que pues cumple con todos los estándares de calidad. Ahora, por ejemplo, fíjate, yo recuerdo hace muchos años que uno de los parámetros que nosotros tomábamos en cuenta, incluso para pacientes que se metían a bypass, era el hecho de que pudieran ellos más adelante pagar el suplemento, ¿no? O sea, no era como tal un criterio de inclusión o de exclusión. Decir, por ejemplo, si el paciente lo va a poder pagar, le hacemos la cirugía, ¿no? Pero sí era un punto que teníamos que tomar en cuenta precisamente por la cuestión de los costos, ¿no? Porque son suplementos que los suplementos no son económicos como tal, ¿no? En ese sentido, mi pregunta va enfocada a cuáles son los suplementos que mínimamente debe de tener el paciente que somete a estas cirugías. Pues mire, de antemano es el multivitamínico, como lo comento. A lo mejor ya dije. No está perfecto. Pero hago mucho hincapié que es justo llega en esto, ¿no? O a los pacientes, como bien dice, híjole, el kit son 8 vitaminas que a lo mejor nosotros les recomendamos por otras cosas. Pero ¿cuál es de entrada el multivitamínico? Casi siempre, y sobre todo a las mujeres, yo les recomiendo el calcio, la vitamina D. Y ya si, por ejemplo, no sé, depende mucho de si el paciente ya va más enfocado, porque hay muchos pacientes que entran a la cirugía, después de la cirugía dicen, ahora yo también quiero tener un cambio de estilo de vida y me meto a hacer ejercicio de una forma intensa, pues se van ahí sumando otros multivitamínicos, pero solamente sería eso. Sí he visto mucho en la consulta que hay pacientes que están limítrofes en los niveles de hierro, pueden generar en la cinética de hierro y pues bueno, eso también se tiene que considerar. Yo creo que serían esos dos. Y evidentemente la proteína, ¿no? La proteína. Sí. De hecho, se le recalca varias veces a los pacientes que de los 3 macronutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono, el que más tenemos que cuidar en ellos es la proteína. Ok, perfecto. En tu experiencia clínica, yo sé que es una persona muy joven, pero con mucha experiencia, ¿cuáles son así problemas a los que estás enfrentado referente a la suplementación en la práctica, en tu práctica privada? Pues mire, realmente me han tocado pacientes muy buenos. No podría decir que este es un problema que tengo todo siempre o con todos los pacientes. Si uno en la evaluación inicial se toma el tiempo para ir paso por paso desglosando lo que necesita el paciente ya va muy mentalizado a que es un compromiso no nada más de pagar la cirugía, sino que también es un compromiso de adquirir todos estos suplementos y de llevar un seguimiento adecuado. Entonces, creo que con tocarlo de fondo en la primera consulta, los pacientes lo entienden muy bien. Sí me encontraron uno que otro caso que de los 7 días se toman el suplemento 2, pero ahí más bien es por a lo mejor esa falta de organización o que no lo han hecho todavía un hábito. Entonces, hay pacientes que pueden ser un poquito más olvidadizos, el llevar consigo un pastillero o poner alarmas del teléfono, porque la mayoría de ellos se van a tomar en el desayuno. Entonces, toman su toma y ya, se olvidan de estar cargándolo a lo largo del día a la oficina. Entonces, son medidas muy prácticas. Ok, oye, y referente a los efectos secundarios cuando toman de más, tenemos a los pacientes que no lo toman o que no toman todo el tiempo el suplemento y los que toman de más, ¿te ha tocado algún caso de esos o? No, pero sí me ha tocado que en la consulta de nutrición bariátrica se les indica un suplemento y a la siguiente consulta van ya sea con otro especialista, con el ginecólogo o porque la amiga les recomendó y ya llegan diciendo, también ya añadí y también añadí aquello, ¿no? Ya cuando vamos revisando, pues realmente no son necesarios, o les digo en sí cuál es la funcionalidad, en la consulta les explico por qué sí, por qué no podemos añadir esos suplementos que se recomendaron. Que sí les digo a los pacientes, nada que no sea indicado por un nutriólogo o por un médico, porque esas recomendaciones hay incluso suplementos herbales que pueden llegar a ser pues incluso contraproducentes o pueden tener interacción con los fármacos y lejos de resultar benéficos,
ya sea interacción con los suplementos que ya se le indicaron en la consulta o con fármacos, y esto pues puede representar incluso un riesgo. Oye, ¿y cuál es la mejor forma de tomarse el medicamento, los suplementos? ¿Ves que hay suplementos líquidos, masticables, en cápsulas? ¿Hay alguna ventaja, desventaja? Pues mire, realmente incluso cuando nosotros hacemos la evaluación inicial, el único escenario por el cual podríamos decir este paciente necesita un suplemento masticable cuando el paciente tiene problemas de deglución o un suplemento líquido. Me estoy refiriendo a las vitaminas, minerales. Correcto. Yo creo que es lo más práctico siempre es la cápsula, pero no hay como... Porque ves que hay por ejemplo, gomitas de biotina con colágeno, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Sí, de hecho en consulta me han llegado a decir, estas me las regalaron en Año Nuevo, fueron de cumpleaños, o mi papá, mi mamá me las regaló, pero no sé si pasa con todas, pero al menos las que he revisado, la dosis en sí de biotina es chiquitita, es mínima. Y los compuestos no son tan eficaces, porque los mezclan con muchas cosas. Ahora, hablando en la cuestión del seguimiento, Jessie, ya una vez que tú valoras al paciente, vámonos antes de la cirugía, le mandas el suplemento antes de la cirugía, lo mandas unos días antes de la cirugía, lo mandas hasta después de la cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones hoy en día para mandar la suplementación, incluyendo la proteína, ¿no? Ok. Por las guías de práctica clínica, en sí tenemos nosotros también que ver cuáles son los hábitos dietéticos de los pacientes. Yo creo que aquí hay 2 factores importantes a considerar. Uno es ese, hacer una evaluación detallada, buscar en nutrición, pues buscamos signos de deficiencias, de posibles deficiencias, conjuntiva de los ojos, pues que las comisuras, varias cosas, ¿no? Y otra es con cuánto tiempo tenemos para preparar el paciente para meterlo a cirugía. Si la cirugía ya va a ser en 3 semanas, a lo mejor, y si vemos a lo mejor en los estudios bioquímicos que la cinética de hierro va a la baja, ¿para qué esperarnos 3 semanas a indicar el hierro? ¿No? Entonces, pero si tenemos un chancecito de preparar al paciente, pues sí se le puede indicar desde ese momento un multivitamínico. Esto es una realidad. La mayoría, o al menos en estudios, se ha visto que 2/3 partes de los pacientes que se van a someter a la cirugía bariátrica ya pueden tener deficiencias nutricionales. Entonces, no hay razón por la cual tenemos que esperarnos hasta que el paciente ya tenga los niveles por los suelos de ciertos parámetros. Podemos hablar que, bueno, de acuerdo al protocolo, por ejemplo, ERAS, el protocolo ERAS maneja que deben de darse por lo menos un mes antes de la cirugía. Hablando de las cuestiones ideales, de los puntos ideales, ¿no? Entonces, podríamos comentar que de preferencia un mes antes de que se sometan a la cirugía, ¿no? Sí. Y si no, en el momento en el que lleguen, aunque sea 1 o 2 semanas antes de la cirugía, que comiencen con la suplementación, ¿no? Claro, o sea, aquí la cosa, como le comentaba, es si tenemos más tiempo, que mejor, para prepararlo tanto para pérdida de peso, para cambiar un poco hábitos dietéticos, para meter suplementación. Toda suplementación no va a ser mágica de una semana a otra, ya nivelé mis niveles. Entonces, sí tiene que pasar cierto tiempo, pero la suplementación preoperatoria, las guías nos dicen que si se puede iniciar y si nosotros vemos ya factores de riesgo, la iniciemos. Perfecto. No, esto también lo llegan a preguntar mucho en consulta, ¿no? Y prueba de vitamina A y vitamina E. Híjole, si nosotros mandáramos a hacer todas las vitaminas, los estudios saldrían carísimos. Carísimos. Y fíjate, esa era la siguiente pregunta, o más bien va a ser la siguiente pregunta. ¿Cada cuándo, ya le hiciste los laboratorios cuando llegó el paciente, le hicimos como parte del protocolo multidisciplinario, determinación de las vitaminas más importantes? ¿Cuáles serían esas vitaminas que nosotros tenemos que, ya nos habías comentado que vitamina D, ¿no? Obviamente el hierro como elemento traza. ¿Qué otro sería importante como determinación inicial del paciente que se va a someter a cirugía? ¿Cuáles son las vitaminas y minerales que nosotros tendríamos sí o sí que medir? Ok. Le digo, los electrolitos, y ahí ya viene incluido calcio, magnesio, realmente potasio o sodio, digo, salvo esto ya más bien va a equilibrios de el estado de hidratación de los pacientes, todo. El hierro por sí solo no es un indicador porque a lo mejor el hierro no sale bien,
Pero ya cuando nos vamos a niveles de transferrina y la Cinética cinética de hierro. exactamente, la cinética de hierro completa es cuando vemos cuánta reserva le queda realmente al paciente, Ujú, ¿no? La vitamina D, digo, esto se lee junto con el calcio, la paratormona a veces llega a salir en los estudios, ujú. que tiene también que ver con el metabolismo de la vitamina D. Es que es difícil que en los laboratorios hagan la prueba de vitamina B12, en algunos sí, y la Y verdad además es cara, ¿no? Son es muy pruebas muy cara, caras, ¿no? es muy buena y de hecho las guías nos dirían, este es de los primeros que tú tendrías que Por evaluar. supuesto, pero en la vida real, Pero en la vida real, exactamente, uno es el estándar en la evidencia y otra cosa que tanto es factible en la práctica. por supuesto. Y, y pues básicamente Básicamente esos. eso. Ujú. ¿Y cada cuándo, con qué periodicidad tú los mandas en la consulta? Pues ¿Los mides cada cuándo? digo, es obviamente una evaluación preoperatoria, Ujú, que ahí se le manda hasta, digamos que requisito previo a la cirugía, ujú. y cada 3 meses, Perfecto, cada 3 meses el primer año. perfecto. Y ya después esto se alarga un poquito el tiempo entre un estudio y otro cada 6 meses. Ok. Sobre todo porque estas pérdidas es ahí donde nosotros tenemos que ir quizá 3 pasos adelante. No tenemos que esperarnos a que la hemoglobina esté ya indicándonos que el paciente tiene anemia. Si vemos que ya el paciente ya está prendiendo focos rojos de que ya sus reservas de hierro ya se están depletando y ya está llegando a un nivel Ok, precario. ok. No, fíjate, pues, súper interesante todo esto. Ahora, otra pregunta importante, suplementos naturales versus los farmacológicos, los hechos en laboratorio. ¿Cuáles son los más recomendables? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Híjole, yo creo que esto hasta podría ser, doctor, un Un tema tema, para una sesión en por particular, un supuesto, podcast en sí, sí, particular, claro. porque de verdad, si uno se va a suplementos herbales o suplementos naturales, la lista no acaba, Ujú, pero eso tiene un riesgo, o sea, eso conlleva un riesgo porque son suplementos que igual y ni siquiera están probados, ujú, clínicamente probados en ensayos. Eh, Realmente no sabemos qué más contienen, porque a veces no nada más es una hierba en particular, ¿no? Sino puede ser una mezcla que el paciente la abuelita le recomendó, sí, se la regaló, y no sabemos realmente qué se está tomando el paciente. Sí tendríamos a lo mejor que tocar esto en otra sesión, pero como tal, creo que no me ha llegado así diversos casos en consulta que se tomen esta clase de suplementos. Hay otra categoría, pero esto no es, suplemento, que son los alimentos funcionales. Esto es un tema, es un punto y aparte, y eso los podemos revisar en consulta, incluso les podemos dar a los pacientes el visto bueno. y básicamente esos alimentos funcionales, una breve descripción de por qué se llaman funcionales y cuáles serían Okey, bueno, básicamente puede ser como, para el nuestro té auditorio que nos verde. está viendo Sí, aquí en el podcast. ahorita los más famosos pueden ser el té Ok. verde, la cúrcuma, todos estos alimentos que pueden potenciar un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Obviamente se tiene que llegar a cierta dosis para que Ujú, estos alimentos cumplan esa función y justo, o sea, puede ser tanto a través de los alimentos, digo, de por sí, para un paciente, sin cirugía bariátrica es muy difícil llegar a esas recomendaciones, pero las industrias farmacéuticas ya los ha hecho píldoras, o sea, que ya puedan llegar a esa dosis. mm. Entonces, si hay pacientes que, por ejemplo, me dicen: "Oye, puedo tomar cúrcuma, puedo tomar", no está mal, realmente está bien, está basado en evidencia y no hay ningún problema. Sí, porque es lo clásico, ¿no? De que, oiga, fui con fulanito de tal, el yerbero, y me dio tal o cual sustancia. Yo lo que les digo Sí, es, bueno, mientras no deje de tomarse lo que nosotros le estamos dando, pues adelante, ¿no? Pero pues evidentemente también es importante ver qué es lo que le están dando, ¿no? exacto. Muy bien. Ahora, y otra pregunta, ¿qué mitos existen alrededor de la suplementación y la cirugía bariátrica? O sea, algunas cuestiones que lleguen al consultorio y te digan, mire, yo he escuchado esto y pues, la verdad es que no, tengo esa duda, ¿no? O las creencias que tengan los pacientes. Pues, de suplementación en particular, puede ser los 2 extremos. Desde el: "Ay, pues, yo creo que esto más no es mito, es más bien que los pacientes se pueden hacer ideas erróneas". Puede ser: "Ay, ¿a poco es tan necesaria la suplementación?", ¿no? Eso es un mito. Error, o sea, si hay poblaciones de pacientes, digo,
En la práctica clínica hay diversos pacientes que necesitan suplementación, pero de los que están más documentados son los pacientes bariátricos. Y por el otro lado es este miedo, ¿no? De que, ¿y si me operan? ¿Y si presento deficiencias a cada rato? No tendría por qué pasar. No tendría por qué pasar porque justo para eso son las consultas con cierta periodicidad. Y nosotros, pues obviamente, tanto el de la parte médica nutricional, pues vamos revisando eso punto por punto en cada seguimiento. Aprovechando, digo, tiene que ver con la suplementación y también con el seguimiento. ¿Cómo manejas a los pacientes que se van a someter a cirugía, Jessy? ¿Cómo los manejas en la práctica clínica? Cuando llegan por primera vez, en tu consulta, ¿qué les dices? Uy, bueno, creo que el punto clave al inicio es que los pacientes se sientan en un ambiente, en un entorno de confianza, de no juicio, ¿no? Preferible que los pacientes puedan hablarnos y describir lo que realmente está pasando en la evaluación con toda honestidad, a que omitan ciertos detalles, ¿no? La evaluación, obviamente, por términos muy clínicos, pues tiene que ser evaluación antropométrica, o sea, tenemos que saber cuál es su peso, su talla, cuál ha sido como su historial de peso, tenemos que revisar los bioquímicos si ya los tienen, hacer evaluación clínica, conocer cuáles son sus hábitos dietéticos, saber si los pacientes tienen algún tema de psiconutrición, o sea, qué tan buenos es su relación con la comida o no. Ujú. Y por otro lado, conocer cuáles son las expectativas del paciente en la cirugía, porque hay pacientes que ya te dicen como, no, en los siguientes 3 meses ya voy a bajar Ujú. todo, ¿no? O ver qué tan dispuestos están estos pacientes. Hay que reconocer, y esto es muy importante, que en todo procedimiento hay etapas de cambio, ¿no? Y hay pacientes que están en contemplación, que todavía no están seguros de dar el siguiente paso ni están comprometidos. Y está bien porque se les puede asesorar por un tiempo a través de medidas para pérdida de peso que no necesariamente involucren la cirugía bariátrica. Y los pacientes justamente van marcando el ritmo de hasta cuándo ya decir, ok, ya me siento convencido. Hay pacientes Ujú. que desde el inicio ya se quieren operar y se les ve dispuestos. Y la consulta inicial básicamente es pues para, digamos que pintar el panorama general de qué es lo que se tiene que esperar antes de la cirugía, en los primeros días, cómo es que se modifican las porciones de los alimentos, se ve el tema de suplementación, o sea, se abarcan varias cosas. Muy bien. Fíjate, nos han hecho algunas preguntas en otras ocasiones. El colágeno hidrolizado, el tema de colágeno hidrolizado, ¿funciona en polvo, en cápsulas? ¿Qué experiencia tienes específicamente en este suplemento? Pues realmente, digamos, o sea, y esto pasa con distintos suplementos, o sea, la evidencia se sigue sumando. Hay distintos niveles de evidencia, hay evidencia que es ensayos clínicos y es, ok, nosotros ya estamos probando este suplemento, tal parece ser que sí va, pero se necesita un cúmulo de ensayos clínicos para determinar al final, se llaman revisiones sistemáticas, para determinar si realmente ese suplemento ya está con super sello de garantía. Todo parece indicar que el colágeno hidrolizado puede ser un buen suplemento por el tema de reparación de cartílagos, todo Articulación, de cartílagos, el hueso, la articulaciones. piel, ¿no? También Sí. en piel sí o sí ya ha demostrado que tiene buenos efectos, o sea Ujú. que digamos que esto incluso lo pueden utilizar hasta los dermas como suplemento, ¿no? Ujú. Pero no es el número uno por el cual yo personalmente en mi práctica clínica me preocupo por los Ujú. pacientes, pero si un paciente desea tomarlo, pues está bien. Muy bien. Oye, otro punto importante, eh, para la cuestión de la caída de cabello, porque los pacientes antes era muy frecuente que tuvieran una caída de cabello importante por ahí del tercer o cuarto mes por la pérdida de peso que era tan importante. Eh, ¿Ves que se suplementan con biotina, con Ujú. zinc? ¿Hay algo más que tú recomiendes para los pacientes? Pues adicional a ello, que puede siempre tenemos que ser muy, ¿cómo decirlo? Un suplemento en particular, uno, no va a hacer el trabajo de Claro. absolutamente todo, ¿no? Todo puede finalmente contribuir. En este caso, quizá también haría hincapié en la ingesta de proteína, Ujú. porque sí está muy ligada a la pérdida de cabello. Ujú.
la vitamina C, como lo mencionó, la biotina ya también se está estudiando para qué tanto esto puede frenar la pérdida de cabello, pero es lo principal que veríamos. Tomando en cuenta que tú tienes una experiencia amplia en nutrición deportiva, ¿qué pasa con aquel paciente que se somete a cirugía bariátrica y después hace ejercicio de alto rendimiento? Porque tenemos varios pacientes que después empiezan a hacer maratón Sí, y o ejercicio de alto rendimiento sí, ahí. que ya el entrenamiento no es nada más la recomendación general Exactamente. de ejercicios. Sí. Pues ahí ya, bueno, obviamente ya llamando cierto esquema de alimentación, ¿no? Ujú, O sea, aquí tenemos que cuidarlo el famoso timing, ujú, de en qué momento el cuerpo puede absorber mejor, por ejemplo, ¿no? Las proteínas para la síntesis y recuperación muscular. Obviamente, los pacientes se pueden apoyar muchísimo de estos suplementos en la proteína en polvo. ujú, ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo otros macronutrientes que a lo mejor en ese tiempo en particular no son necesarios, ujú, o se puede mezclar la proteína con la leche, ¿no? Porque la leche tiene carbohidratos de buena calidad y aparte es otra fuente extra de proteína. ujú. Ya se cuida un poquito más y aún así en pacientes deportivos, todo, digo, es una respuesta un poco ambigua en nutrición, pero mucho es depende. O sea, depende y también depende de la actividad y Ujú. depende de cómo vayamos viendo a ese paciente. Si el paciente ya te está reportando que se está sintiendo fatigado, pues a lo mejor ahí ya es momento de estar viendo, bueno, a lo mejor te falta una vitamina del complejo B o sí, son varias cosas. Hay pacientes a los que se les recomienda, hablando específicamente de la proteína en polvo, se les recomienda con agua, se les puede recomendar con batidos, se les puede recomendar con leche. ¿Cuál es la recomendación real para la proteína? ¿Cómo se debe de diluir y en qué se debe de diluir? Pues realmente incluso cualquier marca de proteína, donde lo que se recomienda es dilución en agua, En agua, ok. ¿no? Pero ahí es Ahí viene el nuevamente depende, ¿no? depende, Ok, sí. porque me he Ajá. encontrado justo, o sea, no, pues ya mi mi ejercicio, mi entrenamiento, pacientes que entrenan más o menos pesadito, mi Ujú, entrenamiento ya es perfilado hacia en la noche y le digo: "Ah, okey, entonces vamos a meter", digo, primero una colación preentreno, ujú. una fruta, una fuente de carbohidrato, y ya para post, ejercicio, las primeras 1 a 4 horas, pues ya se les recomiendo que la mezclen con leche. Ajá, con leche, Ujú. después de. Sí, porque, o sea, si Ok. nosotros revisamos la leche, pues tiene muy buen perfil de aminoácidos. Ujú. ¿Y tiene que ser leche entera o puede ser esa deslactosada light que casi no es leche? Yo suelo Ajá. mandar una que es, sí es lactosa light, Ujú. pero de hecho tiene un poquito más de proteína que la convencional, Ok. entonces esa es la que suelo indicar, Ujú. pero sí, la leche tiene leucina, isoleucina, que son aminoácidos que todavía todos son importantes, pero eso todavía ayuda mucho más a la recuperación. Un punto importante, ¿qué hay del paciente? Porque evidentemente un porcentaje muy importante de los pacientes que someten a este tipo de cirugías tienen enfermedades asociadas como la diabetes. Ujú. Eh, ¿Hay alguna diferencia que tú hagas entre el paciente que no es diabético y el paciente que es diabético para dar la suplementación? No, la suplementación como tal no. Digo, de hecho, todas estas enfermedades crónicas no es que lleguemos a la remisión completa, o sea, por niveles, por parámetros bioquímicos o por nivel de tensión arterial, por la misma cirugía, estos pacientes tienen un control extraordinario, pero no tiene por qué variar la suplementación. Si acaso, pero es que también no es lo mismo el paciente no operado que el operado. A lo mejor un paciente con diabetes que está tomando metformina, pues hay que cuidar el aporte de vitamina B12. Pero hay muchos pacientes que ya después de la cirugía incluso dejan la metformina. Ya esto no es un punto de no, es que sí o sí la tienes que tomar por Ujú. el tema de la metformina. Perfecto. ¿Algo más que tú quieras comentar, Jessie, referente a la suplementación, referente a algo que hayas vivido en tu práctica clínica, algo que nos quieras compartir? Pues, más allá como de alguna información adicional, yo creo que es bien importante desde el inicio fomentar un ambiente de confianza con los Ujú. pacientes.
los pacientes cuando se sienten en confianza, cuando se sienten que no van a ser juzgados, pueden ser más receptivos a la información que se les proporciona, ¿no? Hay que encontrar la forma, si a lo mejor el paciente es un poco como, bueno, como que no te creo, no, esto no, no insistir en ese momento, ¿no? Pero poco a poco es irlo trabajando a lo largo de las consultas y los pacientes finalmente lo entienden. O es que he tenido muy buena suerte con los pacientes, pero creo que con todo se puede llegar a un muy buen resultado. Muy bien, sí, sobre todo el hecho de, bueno, la relación, ¿no? De la nutrióloga con el paciente, la relación médico-paciente es fundamental para que haya un buen entendimiento, ¿verdad? Sí, es correcto. Del procedimiento, del proceso, tanto de alimentación como de suplementación después de la cirugía, ¿no? Que es fundamental. El seguimiento que tú muy claramente comentaste, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el abordaje multidisciplinario, ¿no? Que es una parte muy importante. Jessy, pues muchísimas gracias por tu participación. Gracias a usted. La verdad fue un privilegio poder contar contigo en este podcast. ¿Y dónde te podemos encontrar para el público que te está viendo en este momento en el podcast? Ok, bueno, pues a través de Instagram estoy como nutri.jessicavázquez y bueno, en ubicación pues en el hospital MAC La Viga. Uh-huh. Ahí estamos para atender con mucho gusto a los pacientes. Muchas gracias, Jessy. Pues agradecerles a todos por su participación. Continuaremos nosotros con múltiples temas. La verdad es que estas pláticas son súper ricas en plantearnos nuevos retos, nuevos temas, ¿verdad? Y bueno, también comentarles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Revenant Clinic, en YouTube nos encontramos como @Revenant Clinic, Instagram como Revenant_Clinic, así como nuestra página de internet www.revenant.com. Y por cierto, ya nos cambiamos de hospital. Hoy día ya estamos en el Hospital MAC La Viga, consultorio 913. Nos pueden ubicar perfectamente en nuestras redes sociales. Les agradecemos y hasta la próxima.